Es que asistimos ahora, a mi modo de ver, a un renacer perverso del uso alternativo del derecho. ¿Qué nos están diciendo los neoconstitucionalistas? Oiga, el Código Civil, el Código Penal y hasta la propia letra de la Constitución, apliquémoslos, sí, pero según y cómo, o a beneficio de inventario, que diría un civilista en materia de sucesiones. ¿Acepta usted la herencia? Bueno, sí, pero a beneficio de inventario. ¿Qué significa eso? Supongo que la terminología será la misma aquí. Que si da positivo, si da ganancia, sí. Si hay deudas, la rechazo. Bueno, entonces usted, señor catedrático de Derecho X, o señor juez, o según magistrado constitucional, ¿acepta usted el tal precepto del Código Penal, del Código Civil, o la dicción misma de este artículo de la Constitución? Sí, pero a beneficio de inventario. ¿Cómo que beneficio de inventario? Pues que si sale negativo no lo aplico. ¿Y por qué no lo aplica? Bueno, hay toda una escala de respuestas interrelacionadas. Una, la aparentemente nada más que teórica, dice así, porque las normas jurídicas son derrotables. Este es el último grito, o el penúltimo grito en teoría del derecho. Está de moda hablar de la derrotabilidad de las normas jurídicas. Antes, cuando una norma jurídica no se aplicaba, ¿qué se decía de esa norma? Oiga, que no se aplicó. ¿Y por qué no se aplicó? Bueno, pues porque el aplicador no quiso, o no pudo, o tenía miedo, o era primo del acusado, lo que sea, ¿no? Ahora no se aplica una norma jurídica a un caso claramente subsumible bajo ella, ¿y qué se dice? No, normal. ¿Y cómo así? No, porque toda norma es derrotable. ¿Y entonces aquí qué pasó? No, pues que en este caso, como era derrotable, fue derrotada. ¿Y por qué fue derrotada? No, pues por otra norma. ¿Y esa norma dónde estaba? Pues en el ordenamiento jurídico. ¿Y cómo es que no la habíamos visto? Porque hay normas que están sin ser vistas, hay normas de camuflaje. Hay normas jurídicas en traje de camuflaje. ¿Y entonces usted de dónde sacó esa norma? Que derrotó, esa norma que no veíamos y que derrotó a la que creíamos todos que venía al caso y que tocaba aplicar. Bueno, y ahí es donde tiene su maravillosa utilidad, parte de su maravillosa utilidad, toda esta teoría de los principios, los valores y sus múltiples clasificaciones. Siempre hay un principio dispuesto a derrotar una norma. Siempre hay un principio. ¿Y cuándo la va a derrotar? Cuando el aplicador quiera que sea derrotada. Y cuando no quiera que sea derrotada, pues hay dos salidas para esto. Una, decir que en la ponderación, la no derrotada, que era derrotable, sin embargo ganó. Y dos, nombrar a una determinada norma inderrotable. Mañana, en otro contexto, nos tocará hablar de eso a propósito de los principios de Alexis, pero el respetabilísimo y doctor Robert Alexis, uno de los padres de este neoconstitucionalismo y este principialismo, dice no solo que hay reglas y principios y que toda regla puede ser derrotada por un principio y todo principio a su vez puede ser derrotado por otro principio, con lo cual todas las normas pueden ser derrotadas en cualquier momento, con lo cual ¿a qué puede uno atenerse? Bueno, pues hay que poner velas a la Virgen para que la norma que a uno le ampara no vaya a ser casualmente en el pleito de uno derrotada por la otra norma que la puede derrotar. Pero entonces resulta que no hay norma suprema ninguna, que nunca vamos a saber a qué atenernos. Sí, pero ahí viene el señor Alexis y dice que no solo hay reglas y principios, sino que además hay reglas de validez estricta, que son aquellas normas que están en los sistemas jurídicos y que son inderrotables, es decir, que jamás pueden ser derrotadas ni por otra regla ni por otro principio. Bueno, estupendo. ¿Y cuáles son? Eso no se sabe. Respecto a la pregunta de qué sea una regla, qué norma de estas que tenemos aquí, tomemos al azar un repertorio legislativo chileno o la Constitución chilena y digamos, a ver, al azar, el artículo 37, ¿esto qué es, señor Alexis? ¿Una regla o un principio? Y Alexis dice, si se pondera es un principio, si se subsume es una regla. Bueno, y entonces, ¿y cómo sé yo si se pondera o se subsume? Bueno, porque si es un principio hay que ponderarlo y si es una regla hay que subsumirlo. Bueno, y entonces, pero tanto si es regla como si es principio, puede ser derrotada, ¿no? Sí, por supuesto, porque principios derrotan a principios y principios derrotan a reglas. Y cuando choca una regla contra otra regla, en realidad es un conflicto de principios porque toda regla le subyace un principio. Bueno, y entonces,
¿No hay nada sagrado en la Constitución en el sentido de que sea inderrotable? Dice, sí, las reglas de validez estricta. Señáleme una, no da un solo ejemplo. Con lo cual, estamos diciendo que una norma puede ser regla de validez estricta y, por tanto, inderrotable. Regla normal y corriente, o principio o superprincipio, dependiendo de qué, de lo que quiera el aplicador en cada caso. ¿Usted quiere que esta norma no se aplique a este caso subsumible bajo ella? Sí, pues diga que era derrotable y fue derrotada. ¿Usted quiere que se aplique en todo caso? Sí, pues diga que es una norma inderrotable o una regla de validez estricta.